El sonido de pies descalzos arrastrándose sobre mármol frío. Año 89 después de Cristo. Estás de pie en un atrio romano, pegado a la pared junto a otros 6 testigos. No puedes moverte. No puedes hablar. Tu única tarea esta noche es observar. En el centro de la habitación, una chica de 18 años con velo de novia está inmóvil. Delante de ella, algo cubierto con un paño oscuro. Detrás de ella, un médico con una bolsa de instrumentos. A su lado, una mujer anciana cuyo agarre en el brazo de la chica lo dice todo. No hay escapatoria. Esa mañana, la madre de la chica lloró mientras le trenzaba el pelo. Sus últimas palabras fueron una advertencia. No te resistas. Sea lo que sea que te pidan, no te resistas. Solo hace que todo sea peor. Ahora la chica extiende la mano, retira el paño y lo que hay debajo, tallado en madera oscura, pulido suave por 1000 novias anteriores, hace que su rostro se ponga blanco. Pero hay algo que ella aún no sabe. La estatua es solo el comienzo. Después viene el examen del médico. Después viene la consumación presenciada. Después viene la documentación que marcará su cuerpo como propiedad legalmente transferida. Todas las novias romanas durante 1000 años pasaron por esto. Todas las madres romanas prepararon a sus hijas con la misma advertencia susurrada. Y cuando el cristianismo conquistó Roma, lo borraron tan completamente que hoy nadie sabe que alguna vez ocurrió. Quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir ha estado enterrado durante 2000 años. Y al final, entenderás por qué. Esta es la verdad sobre las noches de bodas romanas y el ritual que intentaron borrar de la historia. Si esta historia te atrapa, deja un like. Tarda un segundo y nos ayuda a sacar más voces del silencio. Ahora, volvamos a ese atrio. Volvamos a la chica con el velo. Volvamos al momento antes de que todo cambiara. Su nombre era Flavia Tursa, 18 años, hija de un funcionario romano menor que había pasado 3 años negociando este matrimonio. El novio era Marcus Petronius Rufus, un comerciante de grano, 43 años, lo suficientemente rico para importar, lo suficientemente conectado para ser útil. Flavia lo había visto exactamente 3 veces antes de este día. No lo amaba. El amor no era el punto. En Roma, el matrimonio no era sobre amor. Era ley contractual, transferencia de propiedad, una fusión de familias documentada y presenciada como la venta de tierra o ganado, y Flavia era la propiedad que se transfería. La procesión nupcial esa mañana había sido hermosa a su manera. Llevaba el velo tradicional de color llama, su cabello arreglado en 6 trenzas atadas con cintas de lana, exactamente como exigía la costumbre. En el templo, los sacerdotes sacrificaron una oveja y examinaron sus entrañas. Los augurios fueron favorables. Los dioses aprobaron. Su padre firmó los contratos usando la fórmula antigua que hacía la unión legalmente vinculante. Flavia pronunció las palabras rituales que generaciones de novias habían pronunciado antes que ella. Ubi tu Gaius, ego Gaia. Donde tú estés, Gaius, allí estaré yo, Gaia. La frase significaba que ya no era ella misma. Su identidad legal había sido borrada y reescrita con el nombre de su esposo. Ahora le pertenecía a él, pero la ceremonia en el templo era solo el comienzo legal. Lo que esperaba al final de la procesión iluminada por antorchas, en la casa que nunca había entrado, en la habitación donde los testigos ya estaban reunidos, allí era donde ocurriría la verdadera transformación. La multitud que bordeaba la calle cantaba canciones mientras pasaba la procesión. No himnos, no bendiciones, canciones obscenas, versos explícitos que describían con detalle gráfico lo que le ocurriría a Flavia esa noche. Jóvenes gritaban sugerencias que hacían arder su rostro bajo el velo. Mujeres mayores reían y le arrojaban nueces a su vestido, una bendición de fertilidad que se sentía como burla. Su madre caminaba a su lado, en silencio. Flavia esperaba consuelo, tranquilidad. En cambio, su madre miraba al frente, mandíbula apretada, ojos vacíos. Esa mañana, mientras arreglaba el cabello de Flavia, su madre había empezado a llorar. No lágrimas suaves, sollozos profundos y temblorosos que intentaba ahogar con la mano. Flavia le preguntó qué pasaba. La respuesta de su madre llegó en un susurro: no te resistas. Sea lo que sea que te pidan esta noche,
no te resistas. Solo hace que todo sea peor. Flavia no entendió. Pensaba que sabía lo que involucraban las noches de bodas, la mecánica básica, la expectativa de dolor. No se había preparado para lo que realmente esperaba. La procesión llegó a la casa de Marcus Petronius Rufus cuando la última luz desaparecía del cielo. La puerta estaba decorada con lana y follaje verde. 2 antorchas marcaban este lugar como sitio donde se consumaría un matrimonio según la ley. Su esposo esperaba en la puerta. Detrás de él, Flavia pudo ver figuras moviéndose a la luz de las lámparas. Demasiadas figuras. Demasiadas para un momento privado entre novia y novio. Marcus la levantó sobre el umbral. La tradición decía que era de mala suerte que una novia tropezara al entrar en su nuevo hogar. Pero el gesto simbolizaba algo más antiguo, algo de una era en la que las mujeres eran llevadas a las casas de sus esposos, quisieran o no. La puerta se cerró detrás de ella y Flavia finalmente vio lo que esperaba en el atrio. Cuéntalos con ella. Una mujer anciana con túnicas formales, la pronuba. Su rol era supervisar todo lo que ocurriría esa noche y dar testimonio si el matrimonio alguna vez era cuestionado legalmente. Un sacerdote de afiliación incierta, su rostro medio en sombra por la luz de las lámparas. 3 esclavas femeninas llevando cuencas de agua y paños limpios. Un hombre mayor con una bolsa de cuero a sus pies. Instrumentos médicos visibles a través de la abertura. Y en la esquina, cubierto con tela oscura que ocultaba su forma, una estructura de madera de casi 1,2 metros de alto. Demasiada gente, demasiados ojos, demasiados testigos para lo que Flavia había imaginado que sería privado. La prónuba dio un paso adelante y tomó las manos de Flavia. Su agarre era firme, casi contenedor, como si esperara que Flavia huyera. Bienvenida a la casa de tu esposo. La prónuba dijo que los ritos sagrados debían completarse ahora. Aquí está lo que casi nadie te cuenta sobre el matrimonio romano. No era una unión romántica. No era sobre amor ni compañía ni construir una vida juntos. Era una transferencia de propiedad documentada y presenciada como la venta de una granja o un barco. La ley romana clasificaba el matrimonio como conventio in manum, literalmente entrar en la mano. Una mujer pasaba de la propiedad legal de su padre a la de su esposo. Antes de la República tardía, esta transferencia era absoluta. Un esposo tenía el mismo poder legal sobre su esposa que sobre sus esclavos, incluyendo el derecho de vida y muerte. Para la época imperial, cuando Flavia caminó ese sendero iluminado por antorchas, la ley se había suavizado un poco. Las mujeres podían poseer propiedades. El divorcio era posible. Pero el principio fundamental permanecía. El matrimonio transfería a una mujer de la autoridad de un hombre a la de otro. Y como todas las transferencias importantes de propiedad en Roma, requería verificación. Piensa en cómo los romanos manejaban la venta de tierra. Testigos observaban la transacción. La propiedad era inspeccionada. Rituales invocaban bendición divina. Se recorrían los límites. Los documentos se sellaban. Los romanos aplicaban exactamente esta misma lógica al matrimonio. El valor principal de la novia estaba en su capacidad de producir herederos legítimos. Su cuerpo era la propiedad que se transfería. Su fertilidad era el recurso que se compraba. La ley romana exigía que ambos fueran verificados antes de que la transacción estuviera completa. Esto no es interpretación. Los textos legales romanos afirman explícitamente que un matrimonio no era válido hasta que se consumaba. La consumación debía ser confirmada por testigos. La virginidad de la novia debía ser verificada. Cada requisito generaba rituales. Rituales que tenían perfecto sentido dentro de la lógica legal romana. Rituales que nos horrorizan precisamente porque esa lógica es tan ajena como entendemos el matrimonio hoy. La prónuba guió a Flavia hacia la figura cubierta en la esquina. El corazón de Flavia latía tan fuerte que lo oía en sus oídos. La mano de la prónuba permaneció en su brazo, firme y guía, sin permitir retroceso. Debes saludar a Mutunus Tutunus, dijo la prónuba. Debes pedir su bendición antes de que tu esposo se acerque. Debes ofrecerte como exige la tradición. Flavia extendió las manos temblorosas y retiró la tela. Lo que había debajo estaba tallado en madera oscura, pulido suave por generaciones de uso.
Estaba formado con precisión anatómica en la forma de un falo. Esto no era un pequeño amuleto como los que los niños llevaban al cuello para alejar el mal. No era un adorno de jardín. Esta figura estaba dimensionada deliberadamente, proporcionada con cuidado, diseñada para un propósito específico que se volvió horrorosamente claro cuando la prónuba comenzó a explicar lo que Flavia debía hacer. Mutunus Tutunus era el dios romano de la fertilidad y la iniciación sexual. Sabemos que existió porque múltiples fuentes antiguas lo mencionan, siempre brevemente, siempre con visible incomodidad. San Agustín, escribiendo en el siglo V mientras el cristianismo conquistaba la Roma pagana, describió la práctica con indignación. Las novias romanas debían sentarse sobre el falo de madera de Mutunus Tutunus como deber sagrado antes de la consumación con sus esposos. El ritual se realizaba en presencia de testigos. Agustín era una fuente hostil que escribía para condenar el paganismo, pero su descripción coincide con fragmentos de textos no cristianos anteriores. Lactancio, otro padre de la Iglesia, lo llamó tan vergonzoso que incluso nombrarlo contamina al que habla. Arnovio dio el relato más detallado, describiendo novias obligadas a montar el emblema del dios, con sus nuevos esposos mirando. El anticuario Varrón, escribiendo siglos antes sin agenda cristiana, mencionó a Mutunus Tutunus como una deidad a la que las novias eran presentadas usando lenguaje que implicaba contacto físico sin describirlo explícitamente. Los historiadores modernos que abordan este ritual tienden a minimizarlo. Sugieren que la novia solo se sentaba brevemente en el regazo de la estatua en un gesto simbólico. Pero el lenguaje de las fuentes antiguas no apoya esa interpretación. La palabra de Agustín fue incidere, que significa sentarse sobre, montar. Arnovio usó lenguaje que implica penetración. Lactancio se negó a describir los detalles porque eran demasiado vergonzosos, una reacción excesiva ante alguien que solo toca brevemente una estatua. El propósito declarado era la bendición divina para la fertilidad. El propósito práctico, que los romanos quizás reconocieran o no, era otro completamente distinto. Preparación. Romper la resistencia antes de la consumación real. Demostrar sumisión absoluta ante testigos. Condicionar a una novia virgen para aceptar lo que seguiría. Flavia estaba de pie frente a la figura de madera. La prónuba posicionó su cuerpo, vio sus movimientos, le instruyó en lo que se requería. Los testigos observaban, su esposo observaba. El médico esperaba para realizar su examen después. Y Flavia entendió finalmente qué significaban las lágrimas de su madre, para que la preparaban las canciones obscenas, que requería realmente ser esposa romana. Podía negarse teóricamente, pero la negativa significaba deshonra para toda su familia. Anulación de los contratos, regreso a la casa de su padre como mercancía dañada. Ningún hombre respetable se casaría con ella. Significaría que todo lo que le habían enseñado sobre deber, honor y el lugar de una mujer era falso, y que ella sería probada inútil. Flavia no se negó. Piensa en eso un momento. Una chica de 18 años rodeada de testigos enfrentando algo que nunca imaginó y su única elección real era obediencia o ruina. Me interesa saber qué pasa por tu mente ahora mismo. Deja un comentario. Leo cada uno. Después del ritual con la estatua, las esclavas la lavaron en cuencas de agua perfumada. Este lavado tenía significado religioso, purificándola tras el encuentro con el dios. Pero también era preparación práctica para lo que venía después. El médico dio un paso adelante. Este examen no era opcional. Antes de cualquier boda que involucrara propiedad significativa, una novia romana se sometía a verificación por un médico o partera, se confirmaba su virginidad, se documentaba su estado físico. La documentación pasaba a formar parte del registro legal que establecía el valor de la novia. Los textos médicos romanos describen las técnicas usadas con precisión clínica que no deja ambigüedad sobre lo que implicaba. Flavia ya había pasado por este examen una vez antes de la boda para establecer una línea base, para confirmar que estaba intacta, para verificar que nunca había pertenecido a otro hombre. Ahora, después del ritual con Mutunus Tutunus, el médico realizó un segundo examen. Este verificaba que el ritual se había completado correctamente, que su estado físico era consistente con el examen anterior, que estaba preparada para la consumación. Todo esto ocurría en presencia de testigos cuyo testimonio podría requerirse si algún aspecto del matrimonio era cuestionado legalmente. Lo que impacta a los lectores modernos en las descripciones romanas no es solo la invasión,
es la naturalidad. Los romanos no veían estos rituales como traumáticos. Eran simplemente procedimientos necesarios para completar una transacción legal importante. Los sentimientos de la novia sobre ser examinada, observada y documentada no eran más relevantes que los sentimientos de una granja al ser inspeccionada antes de la venta. La propiedad no tiene sentimientos. La propiedad se transfiere según los procedimientos correctos. Después del examen, Flavia fue llevada a la cámara preparada para la consumación. La habitación estaba decorada según la tradición. La cama matrimonial posicionada para máxima visibilidad desde la puerta. La puerta que permanecería abierta toda la noche. Lámparas de aceite proporcionaban luz suficiente para que la prónuba observara desde su posición cerca de la entrada. Las esclavas que serían necesarias después esperaban listas en el corredor. Marcus entró. Parecía nervioso. Eso sorprendió a Flavia. Ella había asumido que sería confiado, dominante. En cambio, miró hacia la prónuba con algo parecido a vergüenza antes de acercarse a la cama. La voz de la prónuba fue formal y ritualística. La novia está preparada. Los dioses han bendecido esta unión. Que el matrimonio sea consumado de acuerdo con las leyes de Roma y las costumbres de nuestros antepasados. Que los testigos verifiquen la conclusión. Que nadie cuestione que esta mujer se ha convertido en esposa. Lo que siguió duró varias horas. La prónuba observó todo el tiempo, dando instrucciones ocasionalmente, asegurándose de que la consumación se completara de formas que satisficieran los requisitos legales. La puerta permaneció abierta. Los sonidos se llevaban al corredor donde esperaban las esclavas. Todo lo que ocurrió en esa cama era semipúblico, parte de un ritual de verificación diseñado para asegurar que ningún aspecto de la transferencia de propiedad pudiera ser disputado. Al amanecer, el médico regresó para un examen final. Este confirmó que la consumación había ocurrido, que la novia ahora estaba físicamente cambiada de formas que marcaban su transición de virgen a esposa. El examen fue documentado. La prónuba proporcionó testimonio formal sobre lo que había presenciado. La transformación legal estaba completa. Flavia Tursa era ahora una esposa romana. Vivió otros 40 años. Dio a luz 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Administró competentemente la casa de su esposo, asistió a festivales, honró a los dioses, cumplió cada deber esperado de una matrona romana, y nunca habló de su noche de bodas. Ni con sus amigas, ni con sus hermanas, ni siquiera con sus propias hijas cuando sus matrimonios fueron arreglados. Porque, ¿qué había que decir? Era tradición. Así se habían hecho siempre las cosas. Lo que requería ser esposa romana. Su silencio no era inusual. Era universal. Las mujeres romanas no escribían sobre sus noches de bodas. Los hombres romanos no describían lo que presenciaban. Los rituales estaban tan incrustados en la vida romana que describirlos parecía innecesario. Como describir cómo se respira. Todos lo sabían. Nadie hablaba de ello. Por eso reconstruir estas prácticas requiere unir fragmentos. Fuentes cristianas hostiles condenando el paganismo, referencias legales oscuras, descripciones médicas avergonzadas, evidencia arqueológica que solo tiene sentido cuando entiendes para qué fue diseñada. El silencio no era conspiración. Era simplemente lo profundamente incrustadas que estaban estas prácticas. Eran el agua en la que nadaban las mujeres romanas, tan omnipresente que describirlas parecía inútil. Durante 1000 años, esto fue lo que significó el matrimonio en Roma. Generaciones de mujeres experimentaron sus noches de bodas dentro de este marco. Entendieron sus experiencias a través de esta lente, transmitieron su conocimiento a sus hijas en susurros que preparaban a la siguiente generación. El sistema se perpetuaba porque todos aceptaban sus premisas fundamentales. La propiedad debe verificarse. Las transferencias deben presenciarse. El matrimonio crea obligaciones legales que requieren documentación. Las mujeres son el medio a través del cual las familias continúan. La lógica era internamente consistente aunque externamente monstruosa. El fin no vino de reforma interna sino de conquista externa. Cuando el cristianismo transformó Roma en los siglos IV y V, trajo premisas fundamentalmente diferentes. Si las mujeres tenían almas iguales a las de los hombres, no podían tratarse como propiedad que requiere examen.
Si el matrimonio era misterio sagrado, no podía incluir elementos que la Iglesia considerara obscenos. Si la modestia y la privacidad eran virtudes, todo el aparato de testigos y verificación era ofensivo ante Dios mismo. La transición tomó siglos. Nunca fue completamente completa. Pero en las ciudades y entre las clases educadas, las viejas costumbres fueron sistemáticamente suprimidas. Y la supresión incluyó destrucción de evidencia. Estatuas de Mutunus Tutunus fueron destrozadas o enterradas. Textos que describían prácticas de noche de bodas fueron retirados de bibliotecas, dejados pudrirse, deliberadamente olvidados. Pinturas murales que mostraban escenas tradicionales fueron blanqueadas. El rol de la prónuba se transformó en algo puramente ceremonial, una dama de honor que ofrecía consejos en lugar de presenciar consumaciones. En unas pocas generaciones, el conocimiento detallado de lo que realmente involucraban las bodas romanas se perdió para todos excepto para eruditos que estudiaban fuentes fragmentarias que la mayoría nunca leería. Los cristianos que transformaron Roma no estaban simplemente borrando una historia embarazosa. Estaban construyendo una nueva civilización sobre fundamentos romanos mientras negaban lo que esos fundamentos realmente sostenían. Lo lograron tan bien que la mayoría de la gente hoy no tiene idea de lo que realmente involucraba el matrimonio romano. El mito cómodo de velos de azafrán y nueces esparcidas reemplazó la realidad incómoda de verificación, examen y sumisión ritual. Pero los fragmentos sobreviven. Los fragmentos siempre sobreviven. La indignación de Agustín, la vergüenza de Lactancio, las descripciones clínicas de Arnovio, los eufemismos cuidadosos de Varrón. Quedan suficientes piezas para reconstruir lo que ocurrió en esas habitaciones iluminadas por lámparas. Sobrevive suficiente evidencia para entender lo que realmente experimentaron las novias romanas. Y suficiente silencio alrededor de todo para recordarnos de quiénes eran las historias consideradas dignas de preservarse y de quiénes no. Flavia murió en el año 131 después de Cristo, aproximadamente a los 60 años. Esposa durante más de 4 décadas. ¿Qué pensó de su noche de bodas en todos esos años que siguieron? ¿La recordó como trauma, como aceptación, como algo intermedio? ¿Deseó algo diferente para sus hijas? ¿O aceptó que así eran simplemente las cosas? No podemos saberlo. No dejó escritos. Ninguna mujer romana de su clase lo hizo. El silencio que rodea estas prácticas es el silencio de mujeres cuyas experiencias no se consideraron dignas de registrarse, cuyos sentimientos sobre sus propios cuerpos no eran relevantes para las historias y textos legales que producían los hombres. Sabemos lo que les hicieron. No sabemos qué pensaron sobre lo que les hicieron, pero sabemos suficiente para entender por qué esta historia fue borrada. Revela algo incómodo sobre la civilización que heredamos. Roma se supone que es la base del derecho occidental, el modelo sobre el que construimos, el ancestro que reclamamos con orgullo. Reconocer lo que Roma realmente les hizo a sus mujeres complica esa herencia. Sugiere que civilización y brutalidad pueden coexistir, que sofisticación legal puede existir junto a deshumanización sistemática, que una sociedad puede construir acueductos, escribir filosofía y crear arte perdurable mientras trata a la mitad de su población como propiedad que debe verificarse, documentarse y transferirse. Los rituales de noche de bodas de Roma han desaparecido. Pero las mujeres que los experimentaron fueron reales. Flavia Tursa fue real. Su madre fue real. Sus hijas fueron reales. Durante 1000 años, generaciones de mujeres romanas caminaron descalzas sobre mármol frío hacia figuras de madera en habitaciones iluminadas por lámparas. Se sometieron a exámenes. Soportaron consumaciones presenciadas. Emergiendo como esposas cuyo valor había sido legalmente verificado. Y luego nunca volvieron a hablar de ello. Su silencio duró siglos, pero el silencio no es borrado y lo olvidado no es desaparecido. Vivieron. Soportaron. Fueron silenciadas. Pero ahora, 2000 años después, alguien finalmente está contando su historia. Si esto te llegó, suscríbete. Cavamos en los capítulos que la historia intentó borrar. Las voces que debían permanecer en silencio para siempre. Porque el pasado no está muerto. Solo está esperando en la oscuridad, esperando a que alguien lo recuerde.